En los albores de la historia, alrededor de 2500 años antes de Cristo, una civilización entera se reunió con un propósito extraordinario: levantar algunos de los monumentos más imponentes jamás construidos por el ser humano. Aproximadamente 13 millones de toneladas de roca sólida, una cantidad suficiente para edificar una ciudad del tamaño de Londres, fueron transportadas a través del desierto en una hazaña logística que aún hoy provoca asombro. ¿Qué razón pudo impulsar semejante esfuerzo colectivo? ¿Qué idea, qué visión fue tan poderosa como para movilizar a toda una cultura? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Al amanecer sobre el Sahara, los primeros rayos de sol iluminan los bloques de piedra caliza de la Gran Pirámide de Giza, envolviéndolos en un resplandor dorado que ha fascinado a quienes la contemplan durante más de 4500 años. Este monumento, construido alrededor del año 2560 antes de nuestra era, es una prueba monumental del ingenio y la ambición del antiguo Egipto. Tradicionalmente se ha sostenido que fue la tumba del faraón Keops, pero su escala resulta difícil de comprender. Más de 2 millones de bloques de piedra, algunos con un peso de hasta 15 toneladas, colocados con una precisión tan extrema que ni siquiera una tarjeta delgada puede deslizarse entre ellos. Para dimensionar su tamaño, basta decir que la base de la pirámide ocupa un área equivalente a 5 campos de fútbol. Al ingresar en su interior, se avanza por un pasaje descendente, un corredor estrecho que se extiende por más de 100 metros, similar a la longitud de un campo de fútbol, con una altura inferior a 1,5 metros, lo que obliga a inclinarse mientras se desciende hacia las profundidades. Este conducto conduce a una cámara subterránea inacabada situada bajo la base del monumento, de un tamaño comparable al de un garaje amplio para 2 automóviles, pero con un techo tan bajo que genera la inquietante sensación de que la tierra se cierra sobre el visitante. Sus muros ásperos y sin decoración sugieren tanto un proyecto abandonado como un enigma deliberadamente dejado por sus constructores. Al regresar y ascender, el recorrido se vuelve empinado y angosto, semejante a subir por el pasillo de un avión fuertemente inclinado, hasta desembocar en la Gran Galería, un espacio impresionante con una altura equivalente a la de un edificio de 7 pisos y una longitud cercana a la mitad de un campo de fútbol. Caminar por allí produce la sensación de estar dentro de una catedral colosal de piedra, con paredes que se inclinan hacia adentro como si condujeran la mirada hacia el cielo. Desde este punto, un pasaje horizontal lleva a la llamada Cámara de la Reina, una estancia del tamaño de un dormitorio principal amplio, con techo abovedado, que plantea más interrogantes de los que resuelve. En el año 1993, un robot explorador se internó en los llamados conductos de aire de esta cámara, túneles estrechos de apenas unos 10 centímetros de ancho, donde se descubrió una pequeña puerta de piedra caliza con asas de cobre. Detrás de ella apareció otra puerta más, y desde entonces estos conductos bloqueados han alimentado teorías sobre cámaras ocultas o significados simbólicos ligados a las creencias espirituales del antiguo Egipto. Por encima se encuentra la Cámara del Rey, construida íntegramente en granito rico en cristales de cuarzo, tan imponente como un salón de banquetes pequeño y al mismo tiempo inquietantemente vacía. En su interior descansa un sarcófago de granito sin inscripciones, sin momia y sin tesoros, una ausencia que continúa desconcertando a los historiadores y alimenta las especulaciones sobre la verdadera función de la pirámide. En el año 2017, mediante tecnología avanzada de tomografía de Mones, los científicos detectaron un gran vacío oculto sobre la Gran Galería, una cavidad de dimensiones comparables al fuselaje de un avión de pasajeros, cuyo propósito sigue siendo desconocido y cuyo acceso podría poner en riesgo la integridad del monumento. Los relatos de exploradores antiguos intensifican el misterio. A comienzos del siglo XIX, Giovanni Battista Caviglia recorrió los pasajes internos de la pirámide y describió la experiencia como una inmersión en el corazón de un enigma colosal, donde cada piedra parecía susurrar secretos de un tiempo olvidado. Aunque sus exploraciones fueron peligrosas, aportaron conocimientos valiosos y dejaron claro cuánto queda aún por descubrir. Entonces surge la gran pregunta: ¿por qué se considera la Gran Pirámide una tumba si nunca se halló el cuerpo de un faraón en su interior? La arqueología tradicional señala su alineación con templos funerarios y textos que vinculan las pirámides con el viaje al más allá de los gobernantes, además de que otros complejos piramidales sí han revelado cámaras funerarias con sarcófagos y ofrendas. Sin embargo, existen teorías alternativas que proponen que pudo haber funcionado como observatorio astronómico, centro de iniciación espiritual o incluso como una antigua planta generadora de energía. Esta última idea encuentra paralelos sugerentes en los estudios de Nikola Tesla, fascinado por la forma piramidal y su posible capacidad
capacidad para captar y transmitir energía, reflejada en su proyecto de la Torre Wardenclyffe, concebida para la transmisión inalámbrica aprovechando las frecuencias naturales de la Tierra. El uso de granito en la Cámara del Rey, con sus propiedades piezoeléctricas derivadas del cuarzo, ha llevado a algunos a especular que la pirámide podría haber generado energía a partir de las vibraciones terrestres o del flujo de agua subterránea, más aún considerando que bajo el monumento existe un acuífero natural. Aunque no existe evidencia concreta que conecte directamente las teorías de Tesla con la Gran Pirámide, las coincidencias resultan difíciles de ignorar. El recorrido concluye donde comenzó, al pie de la pirámide, pero las preguntas permanecen abiertas. ¿Y si la verdadera función de la Gran Pirámide fue servir como un vínculo entre lo terrenal y lo divino, no solo desde una perspectiva espiritual, sino mediante el aprovechamiento de las fuerzas mismas de la naturaleza? A medida que las sombras se alargan sobre la arena, se hace evidente que este monumento no solo conserva historia, sino que desafía nuestra manera de interpretarla, recordándonos que la arqueología persigue hechos más que verdades absolutas. Muy cerca del sereno oasis de Fayum, el sitio de la pirámide de Jaguara se alza como un silencioso testigo de un pasado remoto. Para una mirada inexperta, no es más que un montículo erosionado por el tiempo, pero hace más de 2000 años dejó atónitos a cronistas antiguos como Heródoto, quien describió un laberinto tan colosal y complejo que superaba incluso a las célebres pirámides de Giza, lo que plantea la inquietante pregunta de qué secretos ocultaba para provocar tal asombro y si aún podrían existir maravillas enterradas bajo la arena. A finales del siglo XIX, el decidido arqueólogo británico Flinders Petrie intentó descifrar este enigma y sus excavaciones sacaron a la luz dos estatuas colosales sentadas, talladas en dura cuarcita y con una altura de 18 metros cada una, confirmando así los relatos antiguos. Sin embargo, el descubrimiento más impactante se halló dentro de la propia pirámide, donde bajo su deteriorada estructura de adobe apareció un núcleo megalítico trabajado con una precisión extraordinaria, con bloques tan perfectamente encajados que no permitirían el paso de una hoja. Más adentro, Petrie observó que la entrada rompía con la tradición al situarse en el lado sur en lugar del norte, dando paso a corredores descendentes flanqueados por rampas que quizá facilitaron el traslado de cargas pesadas, mientras enormes losas de piedra de unas 20 toneladas cada una actuaban como trampas para sellar las cámaras internas. En el centro del monumento se encontraba una cámara principal tallada a partir de un solo bloque de cuarcita de más de 110 toneladas, que albergaba un sarcófago sin inscripciones ni jeroglíficos, algo inusual para una tumba real, y en su interior solo aparecieron huesos calcinados y restos de diorita quemada, lo que deja en el aire qué acontecimientos motivaron una construcción tan elaborada y al mismo tiempo tan escasa en pistas. Paralelamente, Petrie quedó fascinado por la búsqueda del legendario laberinto descrito por Heródoto, un vasto complejo de 3000 salas conectadas por pasajes desconcertantes. Aunque gran parte fue desmantelada con el paso de los siglos, las excavaciones revelaron cimientos extensos que insinuaban su antigua magnificencia y, ya en el siglo XXI, tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre y las imágenes satelitales han detectado redes subterráneas de cámaras y muros que coinciden con las descripciones antiguas, pese a lo cual persiste una notable resistencia a continuar las excavaciones, lo que lleva a preguntarse si ese laberinto podría ocultar verdades capaces de replantear nuestra comprensión de la civilización egipcia. El viaje continúa hasta otro enclave enigmático, el Serapeum de Saqqara, una necrópolis subterránea envuelta en misterio donde reposan gigantescas cajas de granito, cada una tallada en un solo bloque y con un peso de hasta 70 toneladas, pulidas exteriormente hasta lograr un acabado casi espejo y con ángulos perfectamente rectos, mientras que sus interiores presentan superficies uniformemente lisas y muros de espesor constante, una precisión que rivaliza con la ingeniería moderna y que resulta desconcertante si se considera que fueron realizadas hace más de 3000 años con herramientas supuestamente rudimentarias. El granito, extremadamente duro incluso para la tecnología actual, muestra en otros artefactos marcas que recuerdan perforaciones cilíndricas perfectamente circulares y surcos en espiral, similares a los producidos por taladros y sierras de alta velocidad, lo que alimenta teorías sobre técnicas avanzadas hoy perdidas. A esto se suma el enigma del transporte y la colocación de estas enormes cajas a través de pasadizos estrechos y sinuosos, donde la ausencia de hollín o marcas de antorchas sugiere que los corredores fueron iluminados mediante métodos distintos al fuego abierto, planteando dudas sobre cómo lograron mover y posicionar masas tan colosales con tanta exactitud y qué sistemas de iluminación emplearon. Tradicionalmente se considera que estas cajas servían como sarcófagos para los toros sagrados Apis, pero el nivel de esfuerzo y precisión invertido en su fabricación sugiere un propósito mucho más trascendente, lo que ha llevado a algunos a especular que podrían haber formado parte de un sistema energético avanzado o cumplir funciones aún
aún incomprendidas, abriendo la posibilidad de que estemos contemplando vestigios de una tecnología perdida que desafía la cronología convencional del progreso humano. Ante nosotros se extiende un paisaje desolado. A apenas 185 kilómetros al noreste de las icónicas pirámides de Giza se encuentran las ruinas de Tanis, una ciudad envuelta en misterio que en otro tiempo concentró un poder inmenso y una profunda sacralidad. Los antiguos egipcios la llamaban Janet, la ciudad del sol, un lugar consagrado a Amón-Ra, dios del sol y de la creación. Y eso fue exactamente lo que vieron los primeros exploradores cuando llegaron en el año 1878, un escenario de devastación total, con un suelo árido y hostil, donde apenas sobreviven algunos arbustos espinosos, estatuas invaluables marcadas por un calor extremo, y colosales pilares de piedra destrozados como si hubieran sido juguetes olvidados de gigantes, lo que llevó a preguntarse si la ciudad había sido maldecida, castigada por la ira de los dioses o simplemente abandonada al desgaste del tiempo. Al retroceder en la historia, Tanis, también conocida como Janet Zoan en el Antiguo Testamento y hoy llamada San el Hagar, aparece mencionada una y otra vez, y aunque muchos egiptólogos coinciden en que alcanzó su apogeo durante la dinastía 21ª, entre los años 1069 y 945 a.C., cuando reemplazó a Tebas como capital de Egipto. La realidad parece mucho más compleja, ya que el hallazgo de enormes estatuas y artefactos del reino antiguo dentro de sus ruinas sugiere un origen mucho más remoto, perdido en la bruma del tiempo. Se trataba de una ciudad dominada por un vasto complejo templario dedicado a Amón-Ra, con un palacio real y zonas residenciales activas, todo construido con gigantescos pilares de granito de 20 a 30 toneladas, extraídos, tallados y transportados con enorme esfuerzo desde Asuán, a más de 1000 kilómetros al sur, una hazaña que incluso hoy representaría un desafío monumental. Tanis no era un asentamiento indefenso, pues contaba con fortificaciones colosales, muros y puertas levantados para resistir invasiones, con paredes de aproximadamente 21 metros de grosor y más de 15 metros de altura, hechas con más de 20 millones de ladrillos de adobe, muchos de ellos decorados con jeroglíficos y relieves, de los cuales solo quedan fragmentos erosionados por milenios de viento y arena. Además de su importancia espiritual y política, la ciudad ha revelado impresionantes artefactos megalíticos, y parte de lo que sabemos de ella proviene de la expedición de Napoleón Bonaparte en el año 1798, cuando se llevó 2 esfinges de granito rosado que hoy se exhiben en el Louvre, mientras innumerables estatuas y objetos de granito fueron distribuidos por museos del mundo, o permanecen aún en Tanis, convertida en museo al aire libre. Sin embargo, uno de los hallazgos más desconcertantes fue realizado por Flinders Petrie a finales del siglo XIX, cuando desenterró un pie colosal que, según sus cuidadosas mediciones y comparaciones, pertenecía a una estatua que habría alcanzado unos 30 metros de altura, el doble que los colosos de Memnón, lo que plantea la pregunta de cómo una civilización que utilizaba herramientas aparentemente simples, como cinceles de cobre y rodillos de madera, pudo tallar, mover y erigir una figura de unas 1500 toneladas, una proeza comparable a la construcción de la Estatua de la Libertad. En el año 1939, el egiptólogo francés Pierre Montet realizó otro descubrimiento extraordinario al hallar el complejo de tumbas reales de Tanis, con 3 cámaras funerarias intactas, repletas de máscaras de oro, brazaletes, vajillas, collares y sarcófagos ricamente decorados, tesoros que habrían alcanzado fama mundial de no haber estallado la Segunda Guerra Mundial y que aún hoy permanecen relativamente desconocidos. La causa exacta del declive de Tanis sigue siendo un enigma, pues aunque la explicación tradicional habla de un cambio en el poder político y del desplazamiento del Nilo, que habría provocado inundaciones y erosión, resulta difícil ignorar el hecho de que se dejaran atrás enormes riquezas, ya que las imágenes de su redescubrimiento muestran una destrucción casi bíblica, algo que incluso parece resonar con la profecía de Ezequiel, capítulo 30, versículo 14, donde se anuncia la devastación de Zoán. A lo largo de los siglos, ejércitos como los de Alejandro Magno, los persas sasánidas y los cruzados atravesaron esta región, y si bien las batallas y los terremotos pudieron contribuir al daño, no explican las marcas de quemaduras observadas en muchas estatuas, pues el granito necesita temperaturas superiores a 1200 grados Celsius para presentar ese tipo de alteración, lo que ha llevado a especular con fenómenos extremos como rayos, meteoritos o incluso armas incendiarias. Una posibilidad intrigante es el uso del llamado fuego griego, una sustancia devastadora empleada por el Imperio Romano de Oriente desde alrededor del año 672 después de Cristo, capaz de arder incluso en contacto con el agua, y aunque
su uso fue principalmente naval, no puede descartarse que tecnologías similares se adaptaran para la guerra terrestre, ya que el nivel de destrucción observado en Tanis coincide con su potencial devastador. Aún así, existe una explicación más sobria, pues Tanis fue durante siglos un gran centro religioso y administrativo, y es posible que en su interior se realizaran actividades industriales o rituales que implicaran calor intenso y sostenido, de modo que un desastre natural, un conflicto armado o un ataque incendiario pudo haber iniciado un incendio que se agravó por la abundancia de materiales inflamables y por las propias prácticas de la ciudad, dejando tras de sí el inquietante escenario que hoy sigue desafiando nuestra comprensión. Este escenario, aunque menos espectacular que la ira divina, de forma paralela, en la antigua ciudad de Luxor, oculta entre los muros imponentes de su templo, existe un misterio que desafía la comprensión moderna sobre la ciencia y la filosofía del antiguo Egipto, ya que el egiptólogo Schwaller de Lubitsch, tras 12 años de estudio minucioso del templo de Luxor, propuso que los egipcios poseían desde las primeras dinastías un conocimiento sofisticado, completo e inmutable, muy superior al de otras civilizaciones de su tiempo, lo que sugiere una comprensión más profunda del universo. Al analizar los relieves y el diseño arquitectónico del templo, de Lubitsch llegó a un descubrimiento notable al que llamó transparencia en los bloques de piedra, pues al copiar planos y examinar los muros, observó pequeñas piedras incrustadas en bloques mayores, detalles que antes se habían considerado simples errores, pero que él interpretó como marcas colocadas por los maestros constructores para realizar mediciones exactas, lo que lo llevó a ajustar sus propios cálculos y a descubrir algo aún más sorprendente. Relieves en lados opuestos de algunos muros parecían alinearse de manera imposible, como si la piedra intermedia fuera transparente y permitiera que el diseño atravesara el bloque, un fenómeno que comparó con un billete translúcido y que revelaba un nivel de precisión e intención que desafía la visión tradicional de la arquitectura antigua, ya que los relieves solo podían comprenderse plenamente al ser vistos como un diseño continuo que trascendía la materia. Un ejemplo llamativo de esta transparencia se encuentra entre la sala 12 y la sala 5 del templo de Luxor, donde un bloque de piedra que separa ambos espacios muestra relieves que parecen proyectarse a través de la piedra, con un jeroglífico que representa tela en una sala y una caja para telas en la otra, encajando ambas imágenes como si el muro no existiera, lo que plantea preguntas profundas sobre el conocimiento técnico de los constructores. Las observaciones de Lubitsch no se limitaron a la transparencia, pues también identificó la transposición, un método mediante el cual símbolos y relieves se distribuían en distintas zonas del templo para crear conexiones multidimensionales, como el disco solar de Montu en la sala 2, que se proyecta simbólicamente hacia el santuario de la barca de Amón-Ra, mientras que en la sala 6 el contenido de la barca permanece oculto, obligando al observador a recorrer varios espacios para comprender el mensaje completo, lo que sugiere una profundidad filosófica y científica que durante mucho tiempo fue ignorada por la egiptología moderna. Según de Lubitsch, los egipcios no escondían el conocimiento, sino que lo presentaban de forma espacial y experiencial, dividiendo las ideas a lo largo del templo para que el saber se asimilara como un todo y no como fragmentos aislados, y en su obra sobre el templo de Luxor reveló una nueva gramática arquitectónica basada en la forma de los bloques, sus uniones y las superposiciones simbólicas, transformando el templo en una biblioteca viva accesible solo mediante un estudio profundo, redefiniendo así la manera en que se entienden los logros intelectuales de esta civilización. Quizá lo más revolucionario de su trabajo fue comprender que el significado de una inscripción no podía interpretarse de manera aislada, sino únicamente en relación con los relieves que la rodean. De este modo, el trabajo de Lubitsch plantea preguntas profundas sobre el origen de este conocimiento, si fue desarrollado por los propios egipcios o heredado de una civilización aún más antigua, y qué pueden enseñarnos hoy estas ideas sobre la naturaleza de la realidad, sugiriendo que quizá las respuestas a nuestras preguntas más profundas no se encuentren en el futuro, sino enterradas en el pasado remoto. Mientras otros lugares ancestrales como Göbekli Tepe en Turquía, más antiguo que Stonehenge y construido antes incluso de la invención de la rueda, nos recuerdan que la historia humana aún guarda secretos capaces de transformar por completo nuestra comprensión del mundo. Oculto entre las arenas del desierto de Abidos, a unos 563 kilómetros al sur de la Gran Pirámide de Giza, se alza el Osirión, una estructura monumental envuelta en un profundo misterio cuyos orígenes, función y concepción han desconcertado a arqueólogos e investigadores durante décadas. A diferencia de los templos egipcios más conocidos, este edificio rompe por completo con las normas arquitectónicas faraónicas tradicionales, lo que ha llevado a algunos especialistas a plantear que podría ser obra de una civilización mucho más antigua y tecnológicamente avanzada, capaz de haber dejado pistas sobre un capítulo olvidado de la historia humana. El primer gran enigma del Osirión radica en su marcada diferencia estructural frente a los templos egipcios clásicos, ya que mientras la mayoría de los complejos religiosos del periodo faraónico siguen diseños
tamaños rectangulares y lineales, el Osirión presenta una configuración en forma de L que no encaja con los cánones conocidos, lo que abre interrogantes fundamentales sobre su propósito original y sobre si fue concebido para una función distinta a la de los templos convencionales, o si refleja la herencia arquitectónica de una cultura desconocida y mucho más antigua. A esta incógnita se suma su relación con el cercano templo de Seti, construido durante la dinastía 19, ya que las evidencias arqueológicas indican que el Osirión es anterior por siglos o incluso milenios, lo que sugiere que el lugar ya tenía una importancia extraordinaria mucho antes del reinado de Seti, quien decidió edificar su templo junto a esta estructura ancestral como si estuviera rindiendo homenaje a un vestigio sagrado de una era remota. La magnitud del Osirión resulta sobrecogedora, pues su núcleo está formado por enormes bloques de granito rosado, algunos con un peso cercano a 91 toneladas, extraídos de canteras situadas en Asuán, a más de 322 kilómetros al sur, lo que representa un desafío logístico difícil de explicar si se consideran las herramientas y la tecnología tradicionalmente atribuidas al antiguo Egipto, ya que trasladar y colocar con precisión estos colosos de piedra a través del desierto y lejos del Nilo parece una hazaña que exigiría conocimientos técnicos avanzados. La complejidad de su arquitectura, con un sistema de techado de doble capa y el uso de cuñas perfectamente encajadas, apunta a un nivel de ingeniería muy superior al que se supone existía en los primeros periodos dinásticos, especialmente si se tiene en cuenta el trabajo con granito, un material extremadamente duro que requiere técnicas especializadas para ser tallado. Otro rasgo desconcertante es la ausencia total de jeroglíficos, relieves o decoraciones, algo casi inaudito en la arquitectura egipcia, donde los templos y monumentos suelen estar profusamente ornamentados y además modificados a lo largo del tiempo por generaciones posteriores, mientras que el Osirión permanece inexplicablemente desnudo. A esto se suma su diseño subterráneo, ya que toda la estructura se encuentra a aproximadamente 4,5 metros por debajo del nivel del suelo, un rasgo muy poco común en los templos egipcios y que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que podría ser mucho más antiguo que los edificios que lo rodean, incluso anterior a la acumulación de arena y sedimentos del desierto actual. Las huellas de erosión por agua observadas en el recinto de piedra caliza que lo rodea refuerzan esta hipótesis, pues algunos expertos sostienen que solo pudieron formarse en un clima mucho más húmedo, posiblemente al final de la última glaciación, cuando la región recibía lluvias abundantes, lo que situaría su construcción hace más de 10.000 años, muy anterior al surgimiento de la civilización egipcia dinástica. Finalmente, uno de los aspectos más intrigantes del Osirión es la presencia de agua en su interior, ya que estudios sísmicos modernos han revelado que la parte visible sería solo la sección superior de un complejo mucho mayor que se extiende al menos 15,2 metros por debajo del nivel actual del suelo, lo que sugiere que aún quedan secretos ocultos bajo las arenas del tiempo. Bajo la superficie, las pruebas sísmicas han revelado la existencia de cámaras huecas que todavía no han podido explorarse debido a que el lugar se inunda de manera constante. Pese a numerosos intentos, los arqueólogos no han logrado drenar el agua, ya que ésta se repone a una velocidad alarmante, sin que hasta hoy se conozca su origen, lo que constituye un enigma desconcertante. Algunos investigadores proponen que el complejo sistema hidráulico del Osirión, compuesto por canales, depósitos y posiblemente compuertas, fue diseñado para regular y manipular el flujo del agua dentro de la estructura, y la precisión de estos elementos sugiere un conocimiento avanzado de la ingeniería hidráulica, algo que normalmente no se atribuye a la tecnología del antiguo Egipto. Aunque los egipcios eran expertos en canales de riego y estanques agrícolas, las técnicas de gestión del agua en el Osirión parecen mucho más sofisticadas. El misterio se intensifica conforme los investigadores intentan descifrar sus secretos, ya que el agua sigue emergiendo sin explicación. James Westerman, un reconocido arqueólogo e historiador, ha dedicado décadas al estudio del Osirión, y sus intentos por extraer el agua han resultado frustrantes, pues incluso utilizando una bomba capaz de remover aproximadamente 1.893 litros por minuto, el nivel del agua continúa aumentando, como si se regenerara más rápido de lo que puede extraerse. Según él, el agua parece brotar desde el interior de la estructura, algo inexplicable en pleno desierto. En el año 2023, su equipo empleó tecnología avanzada para analizar la presión, la temperatura, la conductividad y la composición química del agua, obteniendo resultados sorprendentes. El agua presentaba un perfil químico único, distinto al de los pozos y acuíferos cercanos, lo que sugiere que está siendo forzada hacia arriba por la estructura, casi como si una fuerza desconocida la impulsara, y además sus características químicas e isotópicas indican que no proviene ni del río Nilo ni de los acuíferos locales. Esto plantea nuevas preguntas. ¿Existe un manantial subterráneo o un reservorio oculto bajo la estructura? ¿O fluye desde una fuente más profunda aún no descubierta? El comportamiento del agua recuerda más al de un geyser, aunque sin señales de actividad volcánica. Otro aspecto fascinante es que, tras estudios hidrológicos, se determinó que el agua es potable después de filtrarse, y con el
tiempo, Westermann comenzó a beberla con regularidad, notando un efecto extraordinario. Su vista, afectada por miopía durante toda su vida, empezó a mejorar hasta el punto de no necesitar gafas, hecho confirmado mediante un examen visual, lo que lo llevó a atribuir su mejoría a las propiedades misteriosas del agua. A esto se suma una anomalía térmica. El agua fuera del Osirión mantiene una temperatura constante de 16,9 grados Celsius, mientras que dentro de la estructura alcanza los 23,8 grados Celsius, una diferencia que desafía la segunda ley de la termodinámica, ya que el calor no debería transferirse espontáneamente de un cuerpo más frío a uno más caliente, lo que indica que algo dentro del Osirión está calentando el agua sin que se sepa cómo ni por qué. A medida que continúan las investigaciones, la verdadera magnitud y propósito de esta construcción siguen siendo inciertos, pues lo visible podría ser solo una pequeña parte de un sistema mucho mayor que se extiende profundamente bajo tierra, con cámaras ocultas aún inaccesibles por el flujo constante de agua, las cuales podrían contener más claves sobre su origen y sobre quienes la construyeron. Todo apunta a que esta estructura es mucho más antigua y compleja de lo que se pensaba, y quizá conserve una pieza fundamental de un capítulo perdido de la historia humana. En paralelo, el contexto histórico muestra que Egipto, antiguo imperio poderoso, se debilitó por conflictos internos y presiones externas, recibiendo un golpe decisivo cuando los persas, bajo el mando de Cambises II, conquistaron el territorio en el sexto siglo a.C. Aunque los egipcios recuperaron brevemente su independencia, nunca volvieron a ser la misma potencia, lo que facilitó la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C., quien, a diferencia de los persas, se integró astutamente al marco religioso y cultural egipcio, participando en rituales y reconociendo a sus dioses, incluso iniciando la construcción de un templo dedicado a la diosa Isis como estrategia para ganarse el favor del pueblo. Tras su muerte prematura, su imperio se fragmentó y Ptolomeo I Sóter emergió como gobernante de Egipto, proclamándose faraón en el año 305 a.C. e inaugurando la dinastía ptolemaica, un periodo que supuso no solo un cambio político, sino también cultural, ya que esta dinastía de origen griego gobernó durante casi 300 años hasta la muerte trágica de Cleopatra. Los Ptolomeos introdujeron su herencia helénica, manteniéndose en gran medida aislados mediante matrimonios endogámicos, pues 10 de los 15 enlaces dinásticos fueron entre hermanos, y la mayoría ni siquiera aprendió el idioma egipcio, siendo Cleopatra la única de su linaje en dominarlo. Aún así, comprendieron la importancia de respetar las tradiciones locales, adoptaron títulos egipcios, participaron en ceremonias religiosas y se representaron como faraones tradicionales, lo que dio lugar a una fusión cultural singular visible en el arte, la arquitectura y la religión, donde lo griego y lo egipcio se entrelazaron de forma irrepetible. Los templos como el hallado en Pelusio son una prueba clara de la fusión cultural que caracterizó a esta región, ya que, aunque estaban dedicados a dioses griegos, mostraban una fuerte influencia de la arquitectura egipcia, e incluso es probable que incorporaran elementos de prácticas religiosas locales. Sin embargo, la historia de Pelusio es mucho más antigua que el periodo ptolemaico, pues la ciudad desempeñó un papel crucial durante la conquista persa de Egipto, cuando, en el año 525 a.C., el joven faraón Psamético III se enfrentó al poderoso rey persa Cambises II y, traicionado por sus aliados griegos y rodeado de presagios desfavorables, no tuvo posibilidad alguna de resistir, dando lugar a la sangrienta batalla de Pelusio, en la que, según la tradición, los persas aprovecharon la veneración egipcia por los gatos utilizándolos como escudos humanos, lo que impidió a los defensores atacar y provocó su derrota. Psamético fue capturado y finalmente se quitó la vida, marcando así el final de una era para Egipto. Con el paso del tiempo, Pelusio fue literalmente engullida por las arenas, a pesar de haber sido un puerto activo y una fortaleza militar clave, ya que su ubicación en la rama pelusiaca del delta del Nilo terminó siendo su perdición. Durante siglos, los sedimentos depositados por el río fueron obstruyendo el puerto, hasta cortar su conexión con el Mediterráneo. Y a medida que la línea costera retrocedía, la ciudad perdió su valor estratégico y económico, hasta quedar completamente abandonada alrededor del año 1100 después de Cristo, a merced del desierto que avanzaba sin resistencia. Esta decadencia y su posterior sepultura bajo capas de arena explican por qué el templo permaneció oculto durante tanto tiempo, pese a que las primeras excavaciones realizadas en el año 1910 por el egiptólogo francés Jean Clada ya habían revelado inscripciones que hablaban de un recinto sagrado dedicado a Zeus Casio, aunque el templo en sí seguía sin aparecer. No fue sino hasta el año 2022 cuando un equipo de arqueólogos del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, encabezado por el Dr. Mustafa Waziri, llevó a cabo excavaciones en el sitio de Tel Farama, la antigua Pelusio, y desenterró enormes columnas de granito, algunas de hasta 12 metros de altura, que, aunque derribadas y fragmentadas, junto con muros de piedra caliza y otros elementos arquitectónicos, confirmaron la existencia del largamente perdido templo
templo de Zeus Casio. Este dios estaba estrechamente vinculado al monte Casio, una imponente elevación situada en la frontera de lo que hoy es Siria y Turquía, considerada sagrada durante milenios por diversas culturas como los cananeos, fenicios y griegos. Para estos últimos, el monte Casio estaba inseparablemente asociado con Zeus, y el epíteto Casio parece derivar del propio monte, lo que sugiere una fusión entre el dios griego y una deidad local más antigua, reflejando el intercambio cultural y el sincretismo religioso tan característicos del mundo antiguo, especialmente en lugares como Pelusio, donde convergían distintas civilizaciones. El monte Casio también estaba cargado de mitología, pues la tradición griega afirmaba que allí tuvo lugar la colosal batalla entre Zeus y el monstruoso Tifón, una criatura serpentina con 100 cabezas que escupían fuego y que desafió al dios supremo por el control del cosmos. El enfrentamiento fue tan violento que sacudió los cimientos de la tierra, hasta que Zeus triunfó y arrojó a Tifón al Tártaro, el abismo más profundo del inframundo. No obstante, antes de la llegada de los griegos, este monte era conocido como Safón, y era un sitio sagrado para los cananeos, quienes adoraban allí a Baal, el poderoso dios de la tormenta, estrechamente ligado a la montaña y a las fuerzas de la naturaleza, como la lluvia, las tempestades y la fertilidad, lo que añade otra capa de significado al templo y demuestra que el lugar ya era venerado mucho antes de la presencia griega. Y así cerramos este viaje por una historia que permaneció enterrada durante siglos, oculta bajo la arena, el silencio y el paso implacable del tiempo. Lo que hoy vuelve a la luz no son solo piedras, columnas o ruinas, sino las huellas profundas de civilizaciones que se encontraron, se mezclaron y dejaron una marca imborrable en la historia humana. Pelusio nos recuerda que el pasado nunca desaparece del todo, solo espera el momento adecuado para ser revelado. Si este recorrido despertó tu curiosidad, no te detengas aquí, aún quedan innumerables secretos por descubrir, relatos olvidados y enigmas que siguen desafiando lo que creemos saber. Te invitamos a continuar explorando con nosotros y a prepararte para el próximo viaje, donde la historia volverá a sorprenderte desde las sombras del tiempo.